Teórica sobre el tema alineamiento de múltiples secuencias, y es una teoría donde también vamos a mirar a varios aspectos de la heurística, no tantos como algorítmico, pero sí desde el otro punto de vista. Es que lo que es muy importante en la heurística es cuál es tu intuición, entonces en qué estás basando tu heurística, y eso es algo que quiero muy claro si vamos a mirar a los varios algoritmos que existen para hacer alineamientos de múltiples secuencias. Ok, tenemos que tener algún conocimiento de biología en general, un poquito más de evolución, y tenemos que entender desde alineamiento por pares qué es un global alignment y qué es un local alignment. Eso es algo que vamos a usar para explicar alguna cosa más que nada, y eso también es un truco que está usando un alineador. Bueno, con esto vamos a entender mejor cómo funciona el alineamiento, algunos principios para usar en algoritmos, como iteración y todas estas cosas. Un poco vamos a introducir complejidad biológica. Este más que nada viene cuando vas a aplicar los alineamientos múltiples. Y bueno, y ahora por fin vamos a realmente usar un poco la evolución, vamos a estudiarlo, ¿sí? Entonces, los alineamientos de múltiples secuencias son muy útiles para estudiar qué pasó con las secuencias por un approach de genómica comparativa. Bueno, alineamientos múltiples son necesarios para un montón de cosas, pero más que nada para hacer filogenia, y conjunto con la filogenia para predicción de estructura-función, que vamos a hacer en la última parte del trabajo práctico. Ok, bueno, este está un poco mezclado porque ya hicimos caracterización de proteínas, no importa. Tenemos nuestra secuencia genómica, sabemos dónde están los genes, ya identificamos algunas cosas por homología, y ahora nos damos cuenta que hoy no tengo una secuencia y una superfamilia. Entonces lo que quieres hacer es estudiarlo un poquito más profundo. Sí, alineamiento de secuencias múltiples secuencias. Ok, bueno, un poco en general para pensar. Sí, es la herramienta más importante en la bioinformática si estás trabajando con secuencias proteicas. Sí, es fundamental para hacer la filogenia, pero lamentablemente es una herramienta medio difícil, no en su aplicación, pero sí para entender. Y a veces, porque tenemos que manejar varios parámetros, es un poco difícil decir, bueno, qué alineamiento tengo que hacer, qué software. Bueno, lo que es clave para genómica comparativa: the man with 2 watches never knows the time, and the man with 1 watch only thinks he knows. Bueno, es un metáforo, obviamente. A lo que voy es que la genómica comparativa no te alcanza a tener solamente 2 secuencias, ¿sí? Tu secuencia de interés y el testigo. Tienes que tener más. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a aproximar? Obviamente desde nuestro conocimiento, desde alineamiento por pares. Bueno, entonces si tenemos 3 secuencias, ¿sí? Un poquito más difícil. Lo que podemos pensar, si es en el mismo setting del algoritmo de Needleman-Wunsch, podemos decir, bueno, Manhattan en realidad es algo tridimensional, sí, porque tiene rascacielos, y de aquí otra vez podemos cambiar esta matriz de maximización del score. Y sí, se puede, ¿sí? Entonces Manhattan será así, entonces matemáticamente está posible, ¿sí? Hasta que cuando vos tenés 128 secuencias también se puede, porque matemáticamente podemos aumentar la cantidad de dimensiones sin fin. Lo que sí va a ser complicado, obviamente, es el costo computacional. Pero hay otra razón por la cual será necesario usar heurística, ¿sí? Ya indiqué en la próxima que el costo computacional se va de la mano, realmente se va de la mano, por lo cual hay que usar heurística. Pero hay otra cosa. Acá tengo un ejemplo. Otra vez sencillamente mirando las 3 secuencias. Acá tenemos 3 secuencias: 4A, 4T, 4T, 4G y 4A, 4G. Y este se puede alinear perfectamente fácil. ¿Sí? Entonces se puede. Pero acá tengo 4A, 4T, 4T, 4G y 4G, 4A. Acá no existe un alineamiento que es correcto.
No se puede, es imposible. Bueno, y en este momento, si te pasa algo, y pasa en muchas más instancias, es que sencillamente no existe una solución correcta. Y en realidad este está porque es así, porque hay alta complejidad. No pasa una cosa solamente en la televisión, pasaron varias cosas y de aquí tenemos una mezcla de señales. Y este genera esta imposibilidad de alinearlo correctamente. Entonces, principalmente también necesitamos alguna heurística para decir, bueno, este está mejor que el otro. Ok, entonces ¿cómo lo vamos a aproximar? Seguimos. Entonces primero será Dynamic Programming, ¿sí? Y agregando extensión de líneas por pares, robusto, pero no práctico, dar que a veces hay conflictos. Entonces este no lo vamos a usar. Entonces vamos a usar, lo que usamos mucho es Progressive Sequence Alignment. ¿Cómo funciona este? Tenés que incorporar información filogenética. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver que en realidad no es realmente filogenética, es un árbol de guía. Y ese es un árbol que ya te indica un poco la relación entre las secuencias. Y de aquí vamos a alinear primeramente las secuencias más cercanas. Y bueno, está claro que es heurística, pero la idea es bastante razonable, entonces debería ser confiable. Ok, también vamos a mirar a algo que se llama Iterative Sequence Alignment. Y en este vamos a corregir problemas haciendo iteraciones. Entonces, una vez que tenés un alineamiento múltiple, puedes repetirlo. Bueno, este es un ejemplo de algo que vamos a encontrar mucho en la biología computacional. Este es un proceso que se llama hill climbing. Y entonces vamos a subir a la loma. Es una técnica de optimización matemática. Entonces cada vez que encontramos una solución que está mejor, que tiene un score más alto, lo aceptamos. Y de aquí, y también por ejemplo se puede hacer algún cambio. Vamos a iterar hasta el óptimo. Bueno, ¿cuál será la desventaja? La desventaja es que en esta forma estamos haciendo una búsqueda local. Lo vamos a mirar en detalle en algún diapo. Por último, esto en realidad es algo que ya hicimos y es lo que hace Gibbs Sampler, Statistical Sequence Alignment. Y es un método de alineamiento probabilístico y es muy sensible al training set. Es muy costoso y en general tampoco lo hacemos. Y acá en realidad podría poner alguna cosa adicional y ese será, ¿cuál es la palabra? Consistencia. Lo que también vamos a usar es el aspecto de consistencia. Ok, entonces empezamos con la más simple, que es Progressive Sequence Alignment. Y es lo que hace un paquete que se llama Clustal W. También existe Clustal X, no es la próxima versión, ¿sí? Según el alfabeto. Clustal W sencillamente viene de W weight, de peso, y vamos a ver en la explicación de dónde viene. Clustal X en realidad es Clustal W, pero usando un GUI, y el GUI de Unix se llama X se llama Clustal X. Ok, ¿cómo funciona? Primer paso, hacemos un alineamiento global por pares. ¿Sí? De todos los pares hacemos un alineamiento global. Bueno, con este vamos a tener un score, también podemos determinar una distancia entre estas secuencias y con este podemos construir una matriz de distancia. Esta matriz de distancia lo vamos a ver en más detalle en la clase de filogenia, pero creo que se entiende que es algo bastante sencillo. Podemos usar para construir un guide tree. Y el guide tree sencillamente es, bueno, ¿cuáles son las secuencias más cercanas? Estas dos secuencias más cercanas los voy a alinear primeramente. Acá tengo un arbolito, la raíz y 4 secuencias A, B, C y D, y basado en el alineamiento global por pares sabemos que A y B son más cercanas y que C y D son más cercanas. ¿Qué hacemos entonces? Alineamos primero este genera un consenso y acá tenemos otro consenso y estos dos vamos a alinear, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, suponiendo que tenemos más secuencias que estos 4. Bueno, esa es una aproximación heurística, no hay nada de garantía que este va a estar bien. En mi experiencia, y yo usé Clustal bastante algunos años pasados,
siempre hay que hacer algunas correcciones. Ok, ¿por qué hay que corregir? Bueno, la idea de Clustal W no está tan malo, pero tiene algunas cosas que decís, podría ser mejor. Y el peor es que no hace correcciones. ¿Sí? Entonces, una vez que tenés algún error, porque es progresivo, este error va creciendo. ¿Sí? Entonces genera una cadena de alineamientos y una cadena de errores. Ok, hay algo más para Clustal W. Sí, hay un montón de cosas más. Primeramente vamos a mirar los gaps. Eso es algo que hablamos también en la clase de alineamiento por pares. El gap no sabemos bien cómo lo tenemos que poner si lo comparamos, por ejemplo, con la matriz de sustitución. Bueno, explicamos que más que nada en proteína tenemos un sistema de gap opening y gap extension. Y el gap opening es más costoso que el gap extension por la lógica que una vez que encontramos un gap en algún alineamiento, esta es una indicación para que esta subsecuencia se encuentra expuesta al solvente, por lo cual debería ser bastante aceptable poner un gap. ¿Ok? Bien. Pero hacer tres cosas más. Penalidad gap específica por secuencia, por distancia entre secuencias. A ver, ¿cómo funciona este? Ese ya es algo con peso. Supongamos que tenés dos secuencias muy cercanas. La probabilidad de que tenés que poner un gap es muy baja. Donde cuando vos tenés secuencias muy lejanas, es bastante aceptable que tenés que poner algún gap. ¿Sí? Porque sencillamente evolucionaron por mucho más tiempo. Aquí vamos a poner una mayor penalidad de abrir para secuencias más cercanas. Sencillamente es lógica, y eso es lo que es la parte importante, la intuición que genera la heurística. No vamos a hacerlo sencillamente, no, vamos a poner algunas cosas adicionales para mejorar el algoritmo. 2. Penalidad de gap más bajo donde ya existen gaps. Bueno, eso es algo que es parecido a la idea, parecido a usar un gap opening y un gap extension. Pero un gap extension será en la misma secuencia. Acá estamos poniendo un gap en otro lugar. ¿Sí? Entonces acá está en el mismo lugar, acá está en otro lugar. Bueno, entonces este gap no tiene el mismo costo que tenía este gap. ¿Sí? Ok. Penalidad del gap más alto al lado de gaps inexistentes, al lado. ¿Sí? Entonces, si vamos a poner uno acá, es muy improbable que tenemos que poner uno acá. Será mucho más probable ponerlo acá. ¿Sí? Porque ese será, ojo, acá tenemos que entenderlo, que son dos cambios evolutivos independientes. Y es muy improbable. 4. Penalidades más bajo en cordones de residuos hidrofílicos. Eso otra vez tiene que ver con el hecho que es mucho más fácil aceptar una inserción, una deleción en una parte de la proteína que está expuesta al solvente. Bueno, entonces lo que hace Clustal Gap es maneja bastante bien, mucho mejor los gaps, aunque todavía no lo entendemos bien y supuestamente nunca lo vamos a entender bien cómo aproximarlo de una forma automática. Y aquí está también un poco el problema que tiene que en Clustal. Clustal no saca gaps en el proceso que es progresivo. Entonces supongamos que en el tercer paso agregamos una secuencia y ponemos un gap mal. ¿Sí? Bueno, este ya tiene su efecto. Si en otra secuencia vamos a tener menos penalidad en la próxima secuencia o menos en la próxima secuencia, dependiendo de cómo va a estar el alineamiento. Significa que estos errores van acumulando y puede resultar en algo bastante feo. Bueno, ¿sí? Y acá espero que ustedes también van pensando un poco en las pérdidas de gap que pone BLAST. ¿Sí? BLAST más que nada en proteína, no en ADN. Ok, la W viene de weight, de peso. ¿Sí? Entonces hace algo parecido con los gaps, pero ahora también con las secuencias en general. Entonces, si tenemos dos secuencias muy cercanas, es muy improbable que vamos a tener que poner un gap. ¿Sí? Bueno, en la misma forma,
Si vamos a poner muchas secuencias muy cercanas, estas van a tener mucho peso. ¿Sí? Están todos juntos y a veces es un sesgo. ¿Sí? De aquí lo que hace el clúster W hace una corrección por muestras desiguales de secuencias a distancias diferentes. Esos son todos los trucos heurísticos. No son tanto heurísticos. El truco heurístico que gana la velocidad es el Progressive Sequence Alignment. Estas cosas en realidad son cosas para mejorar el algoritmo. Ok, es el software más usado. Yo espero históricamente, aunque todavía hay gente que lo usa más. La gente de Cluster no lo ponen más en su sitio web, pero por ejemplo está en los repositorios de Ubuntu. La gente de Cluster ya tienen otro que se llama Cluster Omega, que no vamos a explicar. No me recuerdo exactamente cuál es la base de este. Bueno, ¿cuál será el error que hace Cluster W? Obviamente el problema de los gaps, ¿sí? No hace correcciones, pero otro problema es que da mucho peso a las primeras secuencias, independiente de que es lo más fácil. Es lo más fácil, pero da un sesgo. Ok, y de aquí en algún punto dijeron que bueno, no lo podemos mejorar un poco, y había varias personas que trabajando. En realidad sigue siendo una área de investigación muy activa, y uno de los paquetes que resultaron de este es T-Coffee, y T-Coffee tiene muchas cosas, pero lo más importante que hizo T-Coffee fue introducir lo que se llama consistencia. Bueno, y T-Coffee lo aplica por lo menos en dos formas, y en el primero está usando el Global y el Local Alignment, por eso necesitamos que explicar, ¿sí? Porque el Local Alignment en realidad casi nunca lo usamos. Ok, entonces lo que hace T-Coffee es que genera un Global Alignment, genera Local Alignment, y va a mirar dónde hay consistencia entre el alineamiento global y el alineamiento local. Donde es consistente, tenemos mucha confianza en el alineamiento, y de aquí vamos a poner más peso a esta parte. Consistencia. Ok, para mostrar cómo es el proceso paso por paso, vamos a crear una librería de alineamientos por pares. Significa, por par hacemos uno global más 10 locales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a combinar el global con los 10 locales, y donde corresponden vamos a poner más peso. 3, y ahora hacemos un paso adicional, vamos a incluir consistencia, y este es más importante, con otros alineamientos por pares. Vamos a mirar cómo funciona este, y luego con este lo vamos a poner todo en una matriz. Vamos a generar un alineamiento usando un alineamiento progresivo. Ok, entonces yo creo que está claro cómo funciona esta cosa de mejorar el alineamiento por pares usando el local. ¿Sí? Entonces podemos hacer algunas correcciones, y a veces que sí, a veces que no. Entonces con los alineamientos por pares corregidas, vamos a hacer otro paso, que es vamos a incluir información de otras secuencias para ver si nuestro alineamiento es consistente con otros posibles alineamientos. Bueno, acá tenemos secuencia A, secuencia B, A con C, A con D, B con C, B con D y C con D. Bueno, acá en este esquema está todo muy fácil con los pesos. Los pesos acá son sencillamente match, ¿sí? Y si hay mismatch está mal, y por ejemplo si hay gaps no pasa nada. Pero eso es solamente para tener una idea. Entonces, acá por ejemplo tenemos varios mismatch, entonces el peso no es tan alto. Acá tenemos ni un mismatch, entonces el peso está a 100. Ok, entonces secuencia A y B que tiene un peso de 88, y ahora vamos a incluir C con B. Y entonces donde está este alineamiento vamos a poner con este, y vamos a ver cómo corresponden. Y acá corresponde, acá no. Acá corresponde, acá corresponde. Bueno, ¿el peso cuál es? El peso aparentemente es el más bajo de los tres alineamientos. Tenemos AB, AC
y BC, y el peor es AC. Entonces acá vamos a poner el peso, que es de 77. Lo mismo hacemos con A, D y B. ¿Y donde tenemos? A ver, acá tenemos con D. A con D, 100. B con D, 100. C con D, también de 100. Entonces este alineamiento por 3 tiene más peso. Entonces en la corrección de A con B va a tener más peso este triple alineamiento que este. Esa es un poco la idea. Bueno, ¿cómo funciona este? Entonces hacemos algún algoritmo que no voy a explicar cómo, ¿sí? Y le vamos a generar como uno aquí, donde acá estos palitos, el grosor indica el peso. Y entonces cada vez si está muy consistente, acá es súper consistente, vamos a tener algo bastante grosso. Donde hay un conflicto, acá hay un conflicto, last, en el primero va con fast, en otro last va con very. Very no está, entonces no lo vamos a incluir. Estamos mirando A y B, vamos a mejorar A y B en base de C y D. Entonces very en este no está. Last va con fast, pero fast también va en alguno con fat. Y fat va con cat y cat va con cat. Bueno, acá hacemos un dynamic programming y este resulta al final en la secuencia A y B alineada. ¿Y hay un cambio? Sí, hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Antes last era con fast y ahora last está solito, que tiene gaps, y fat va con fast y cat va con cat. Ok. Es un proceso medio complicado, pero es algo que para poner un algoritmo es bastante fácil, y así estamos usando con el principio, con el concepto de consistencia. Consistencia entre los alineamientos iniciales, global y local, y consistencia con mi alineamiento por pares, con otros alineamientos por pares. Bueno, con este LT Coffee lo vamos a usar y vamos a ver que este genera un alineamiento que es de mucho mejor calidad. Ok, vamos a mirar a otro principio. Este principio es de iteración, y el principio de iteración lo podemos aplicar en varias instancias, en varias formas. En esta instancia lo vamos a hacer no solamente iteración, también vamos a hacer algo adicional. Caso Muscle. Muscle también es bastante bueno. Muscle también genera un árbol de guía, pero lo arma en una forma muy simple, ¿sí? En lugar de generar alineamientos por pares, hace un K-mer counting. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacerlo con size tuples, y vamos a identificar la cantidad de size tuples idénticos entre dos secuencias, y basado en este generamos una matriz de distancia, y con la matriz de distancia generamos un árbol. Con este árbol generamos un árbol progresivo, como hace el clúster, y este es nuestro primer alineamiento de múltiples secuencias. Bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ponernos en la primera iteración. Este alineamiento múltiple también se puede usar para generar otra vez un árbol de distancia, ¿sí? Ahora hacemos una matriz de distancia, otro árbol, y otra vez vamos a alinear y se nos genera MCA 2. Y lo que ahora podemos hacer es decir, bueno, este MCA está basado en un árbol de guía que está de mucha mejor calidad. Entonces supuestamente este está mejor que este. Entonces si vamos a hacer de este otra vez un árbol, va a ser mejor. Bueno, creo que se entiende que ahora lo que podemos hacer es iterar hasta que en algún punto MSA X es igual a MSA X menos 1. Eso significa que ahora llegamos a lo que se llama convergencia. Es una palabra que también usamos mucho. Para aquí, no para aquí. Ahora va a ser otra cosa. Va a ser lo que se llama retree. No sé exactamente con qué algoritmo, porque hay varios tipos de algoritmos para hacerlo, pero sencillamente lo que hace es lo corta en dos, genera dos alineamientos, ¿sí? Y estos dos alineamientos múltiples lo va a alinear de nuevo. Si este alineamiento desde este paso está mejor, lo aceptamos. Si no, chao, se va.
Y ahora otra vez tenemos un mejor alineamiento. Y ahora vamos a iterar este proceso. Entonces, otra vez vamos a sacar. En general, vamos a cortar el árbol en todas las posiciones. ¿Sí? Si no está mejor, también volvemos y cortamos en otro lugar. Bueno, ese es Muscle, que no es solamente iteración, también tiene este paso donde vamos a cambiar algunas combinaciones. Ok, paso por paso. Determinar la cantidad de k-tuples en común. K-tuple o word, por ejemplo, la palabra A, S, D, R, F, G es un size tuple. Miramos si este tuple de secuencia 1, si este está presente en secuencia 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y este con todos los size tuples disponibles. Este es computacionalmente bastante barato y tampoco es muy confiable. Aquí es necesario hacer este curso de vamos a hacer paso 2 desde el mensaje general distancia y iterar. Y en el paso 3, esa es la palabra que estaba buscando, eso se llama pruning. Y entonces Muscle está usando iteraciones y pruning. Eliminar nodo interno del árbol de distancia, dos familias, construir subpromesías, alinear subpromesías, mejor aceptar, no hacerlo por todos los nodos internos. Iterar, Y a veces, lo puedes indicar, o otra vez hasta convergencia. Bien. No sé si se dan cuenta, pero yo estoy diciendo si la MCA está mejor o no, pero ¿cómo determinamos si la MCA está mejor? Bueno, así. Hay dos métodos y hay un tercer método. Los dos métodos ya son viejos. Lo que podemos hacer desde un alineamiento de múltiples secuencias es podemos determinar el score de los alineamientos por pares. Y eso se puede sumar y eso se llama el sum of pairs. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá está la fórmula. Sum of pairs de alineamiento, un alineamiento es de secuencia 2 hasta secuencia n, comparando con secuencia 1 hasta j-1, ¿sí? SP, J y K. Aparentemente es mejor a weighted sum of pairs. ¿Y cuál es el weighted sum of pairs? Bueno, acá entra otra vez un poco la idea de Clustzel. A veces tenemos que poner algún peso, ¿sí? Entonces, si no sé exactamente cómo determinamos este peso, pero se entiende que cuando vos tenés un score entre dos secuencias lejanas que es alto, ¿sí? que es más importante, más confiable. Esa es un poco la idea. Ok, entonces esa será una forma. Luego vamos a mirar a otro. Bien, PropCons es un método diferente, pero tampoco tan diferente. Lo que está diferente más que nada es el algoritmo. Calcula la matriz de probabilidades vía un Hidden Markov Model y Needleman-Wunsch. Es otra forma de generar alineamientos por pares, ¿sí? Otra forma de alinear por pares, y es una forma que es rápida, ¿sí? Porque lo tenemos que hacer con un costo computacional baja. Bueno, una vez que tenemos este alineamiento, ya sabemos que este tiene una cierta probabilidad de ser el mejor. Ok. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, usando otros elementos por pares, tratar de decir, bueno, ¿es consistente? No, no es consistente. Si lo vamos a cambiar en base de, por ejemplo, otros alineamientos, puede ser que mejore la probabilidad. Entonces, en lugar de funcionar con un score, con un peso, como funciona T-Coffee, PropCons está incluyendo consistencia usando un sistema de probabilidad. Entonces, algorítmicamente es diferente. Tiene un guide tree, tiene progressive alignment, y lo que hace también es particionar el alineamiento y iterar el procedimiento. Entonces, PropCons está usando progressive, iteration, consistencia, todo. Es bastante rápido. En mi experiencia en general, T-Coffee igual sigue siendo mejor, pero T-Coffee tiene sus propios problemas. ProMals 3D.
Bueno, no tengo muchas ganas para explicar exactamente cómo funciona ProMals. Hay ProMals también que no está bien, lo que sí a veces está bastante bien es ProMals 3D. ¿Y qué hacemos en ProMals 3D? Vamos a incluir información estructural. ¿Y por qué ese será algo interesante? Es interesante por el hecho que una estructura de una proteína está más conservado que la secuencia. Entonces lo podemos usar para hacer algunas correcciones a nivel de alineamiento de secuencias. ¿Cómo funciona? Tenemos input protein sequences. Bueno, desde usando algunos algoritmos de clustering, vamos a identificar cuáles son las secuencias representativas. Y generamos, vamos a ir buscando otra información usando un PSI-BLAST, eso significa algo bastante sensible, y por secuencia vamos a generar perfiles de perfiles. Y hacemos dos cosas. Hacemos un PSI-BLAST contra una base de datos de información estructural. Y de aquí vamos a identificar cuáles son los homólogos de lo cual tenemos una estructura disponible. Y usando PSI-PRED también vamos a generar información de estructura secundaria. Aunque este no es el mejor, igual ese sigue siendo funcionando. Con estas dos cosas, el PSI-PRED y el Sequence Profile Representative, vamos a generar Profile Hidden Marker Models. ¿Sí? Estos son los sequence constraints. De la misma forma, vamos a tener también la comparación entre Sequence Profile y la estructura 3D, y este genera un Structural Constraint. Bueno, con un algoritmo vamos a combinar estas dos fuentes de información y esto nos genera un Multiple Alignment de las representantes, y de aquí vamos a generar las secuencias similares con los gaps afinando, y ese nos genera el Multiple Alignment de secuencias. Entonces es una forma de mezclar dos fuentes de información totalmente diferentes. No independientes, pero sí diferentes. Sí, me olvidé. Podría tener un sesgo. Deja a ustedes para pensar qué sesgo podría ser, y en general vas a tener un sesgo. Y cuando tienes un sesgo, en mi opinión, no lo deberías usar. Ok. Vamos al tercer sistema de score, y aquí terminamos la primera parte del teórico de alineamientos de múltiples secuencias. Entonces T-Coffee está basado en consistencia. Ese ya lo expliqué en dos formas, local y global, y entre alineamientos por pares. Lo que también tiene T-Coffee es como un módulo aparte, y es algo que vamos a usar en el trabajo práctico, es otro método para determinar un score de consistencia. Entonces es otro sistema para calcular un score de calidad. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es? Acá tengo un alineamiento de múltiples secuencias, y acá al otro lado tengo de todas las mismas secuencias, tengo los paired sequence alignment. Y sencillamente lo que voy a hacer es voy a mirar donde tengo consistencia y donde no tengo consistencia. Y por ejemplo, acá tengo esta posición, este están así alineadas, y acá se ve que a veces está alineada y a veces no. X con A, X no con B, X no va con B, acá no C, B no va con C, B y C sí va con Y. Entonces acá tenemos consistencia, y todo lo demás parece que no. ¿Ok? Bueno, y de aquí vamos a generar lo que se llama el Consistency Score. El Trans Consistency Score se determina primeramente por residuo. Por residuo vamos a mirar. Entonces estamos mirando este residuo, por ejemplo, ¿qué consistencia tiene? X va con A, y acá también X va con A. Entonces este es consistente. Este no es consistente. Entonces este no debería agregar algo al score de consistencia de este residuo. Bien. ¿Cómo lo calculamos? Es bastante simple. Es la suma, ¿sí?, del score mínimo
de los alineamientos por pares de todos los alineamientos consistentes. ¿Sí? Entonces acá tenemos que decir, bueno, X y A tienen un score mínimo, tienen un score de 76, entonces este va. Y por ejemplo, en el mismo cálculo no va este arriba, abajo sí, entonces será la suma de todo lo que es X, este y este, entonces es 76 dividido por 76 más 78 más 80. Ese es consistente, estos dos no. ¿Sí? Score de todos los alineamientos por pares. ¿Cuál es la idea? Si hay muchos alineamientos por pares que son consistentes, tenemos mucha confidencia. De aquí sumamos más acá y sube el score de transconsistency. ¿Ok? Bueno, entonces más alineamientos consistentes, más puntos. Al final lo que hace es, vamos a normalizar este entre 0 y 1. No se pondrá Gauss. Ok, ahora vamos a mirar un poco al output para que entendamos, bueno, si lo determinamos a nivel de residuo, pero este en general no es que nos interesa, lo que queremos saber es cuál es el mejor alineamiento de múltiples secuencias. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ok, entonces, desde el consistency score de un residuo, vamos a generar, por ejemplo, algo por reglón. Se puede sumar, ¿no? Algo por columna. Y no solamente por reglón, no, por secuencia. ¿Sí? Y luego, también lo que podemos hacer, y ese es el score del alineamiento por completo, es del consenso. Bueno, entonces tenemos varios scores, es decir, a nivel de residuo, a nivel de alineamiento, a nivel de columna y a nivel de secuencia. ¿Qué sirve? Bueno, los cuatro sirven. ¿Sí? En general empezar con el alignment level. ¿Sí? Entonces si tenés un alineamiento, vamos a, por ejemplo, en el trabajo práctico vamos a hacer 5 alineamientos múltiples y vamos a compararlos. Y obviamente vas a elegir el alineamiento con el score más alto, porque eso es lo más consistente. ¿Okay? Pero bueno, supongamos que este tiene algunos problemas. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, bueno, mi juego de secuencias son todos buenos o tengo quizás alguna secuencia de un homólogo no funcional, de un pseudogen. Bueno, si esto es así, es muy probable que esa secuencia no está alineada de una forma muy consistente. Eso significa, cuando vas a mirar, ¿sí?, en este, a nivel de alineamiento, por secuencia, que hay algunas secuencias que tienen un score mucho más bajo. Es decir, bueno, esa secuencia aparentemente no pertenece a este y lo puedes sacar. A nivel de columna, ese te sirve para identificar regiones que no están bien alineadas. Y de residuo, a veces sencillamente hay un residuo que está mal alineado y le puedes, por ejemplo, si quieres corregir. Entonces, los 4 niveles de TCS te sirven para alguna cosa. Ok. Sí, este va en la segunda parte, que es creo que MAFT es el software que hoy en día es más usado y tiene un montón de cosas diferentes y tiene, por ejemplo, está usando varios métodos para calcular cuál es el mejor alineamiento. Y de aquí lo quiero empezar de explicar el MAFT cuando está todo un poco fresco. Entonces sugiero que tomen una pausa y luego, cuando tiene más tiempo, que se van a mirar la segunda parte.